Buenos días, nuevamente con ustedes desde esta su iglesia. Vayamos a los pies de Cristo. Conferencia a continuación, la cual he titulado Es necesario conocer la verdad, parte 4. Tema central de esta conferencia: nacemos de nuevo, somos bautizados por el Espíritu Santo. Primero, cuando nacemos de nuevo y hacemos todo el procedimiento que es, ya habíamos hablado, que primero recibimos a Cristo Jesús, segundo hacemos un pacto de sangre, tercero somos santificados, cuarto hemos recibido el Espíritu de gracia, que es la salvación gratuita. Quinto punto, que es en esta conferencia número 4, somos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, para poder entender esto, lo de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, acto que ocurre invisiblemente para el ojo humano, ocurre espiritual y eficazmente para el cuerpo, el alma del mismo ser humano. Bien, informémonos dónde se inicia más o menos la doctrina en el Nuevo Testamento, la doctrina del bautismo. Debemos de retroceder el tiempo cuando 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya el profeta Isaías nos lo dice en Isaías 43. Una voz proclama: preparen el desierto, un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Como les repito, esta profecía de Isaías se cumpliría después de Isaías 750 años, y ya podemos entrar a lo que nos enseña. Escrito está en Mateo 3, 1 al 3, Juan el Bautista prepara el camino. A esto se refería 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías. Nos lo hace saber, escrito está en Mateo 3, 1 al 3, Juan el Bautista, repito, prepara el camino. Versículo 1, aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Versículo 2, decían: arrepiéntase, oiga bien, arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. Versículo 3, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Y esto se viene a cumplir precisamente con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús. Esta verdad la podemos hallar escrita, está en Mateo 3, versículo 13 al 17. Un día, no sin antes recordarles nuevamente, estamos haciendo un estudio profundo de cómo es que se origina el bautismo del Espíritu Santo, cuándo y en la persona de quién. Ya, porque nosotros debemos de tener muy en cuenta que un verdadero cristiano es aquel que se ciñe estrictamente a la palabra de Dios. Entonces, por eso es que nosotros debemos de escuchar a nosotros los pastores y constatar en la Biblia que sea cierto o completa la enseñanza que nuestro pastor nos está enseñando. Bien, bautismo de Jesús. Entonces, cuando yo soy un verdadero cristiano, debo de ir a la iglesia para aprender. Segundo, debo de ir a mi casa, a donde yo viva, y consultar con la Biblia. Sí, así fue que me dijo el pastor, sí, y empezar a estudiar usted, y mi Dios le va a dar revelación, lo mismo que nos da a nosotros los pastores. Bien, entonces un verdadero cristiano es el que obedece estrictamente lo que manda la palabra de Dios. Escrito está en Mateo 3, 13 al 17, porque precisamente un verdadero cristiano es el que hace todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y nosotros debemos de investigar en qué edad o en qué momento o dónde dice que nosotros debemos de ser bautizados,
porque esta iglesia católico-romana, la iglesia católico-romana, bautiza a los niños de 1 año, me parece que le echa agüita. Yo fui uno de esos engañados, ¿ya? Hoy en día ya no, gracias a Dios. Retomamos, el bautismo de Jesús escrito está en Mateo 3, 13 al 17, versículo 13. Un día fue Jesús a Galilea. Ahí empieza a darnos la cita bíblica, Mateo 3, 13 al 17, donde se inicia este primer bautismo en un ser humano. Un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que lo bautizara. Versículo 14, pero Juan trató de disuadirlo. Yo no soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Versículo 15, dice nuestro Señor Jesús, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Versículo 26, empezamos. Tan pronto Jesús fue bautizado, subió del agua. O sea, nuestro Señor Jesucristo, Jesús recibe el bautismo, es bautizado en aguas primero. Es muy importante esto, porque es que se están haciendo las cosas al contrario, como al pastor le parece. Y resulta que a mí la Biblia me enseña que para nacer de nuevo, primero debo de ser bautizado en agua. Aquí dice, tan pronto Jesús fue bautizado, subió del agua, o sea, salió del agua. En ese momento, ese es el bautismo del agua. ¿Por qué insisto en eso? Ahora vamos a conocer más adelante, a aprender más adelante de esto. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu Santo de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. En el Antiguo Testamento, porque hay un error doctrinal donde dicen que el Antiguo Testamento termina y empieza cuando nace nuestro Señor Jesucristo. No, el Antiguo Testamento no termina cuando nace nuestro Señor Jesucristo. No, el Antiguo Testamento termina en Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo. Desde ahí empieza el Nuevo Testamento. Que la Biblia está aquí a la mitad, que sí, pero es que como sea, estudie teología para que usted pueda aprender que el Nuevo Testamento no empieza con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento empieza exactamente 50 días después de que es muerto, que es crucificado, muerto y resucitado nuestro Señor Jesucristo, que es cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. Me fui muy adelante, sigamos. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu bajar de Dios como en una paloma y posarse sobre él. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no entraba dentro de las personas, dentro del ser humano. No, muestra de eso que el Espíritu Santo no entra dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sino que se posa sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, en ese momento, se termina la presencia del Espíritu Santo sobre las personas. Salomón adquiría su fuerza era cuando el Espíritu Santo se posaba sobre él. El Espíritu Santo nunca entró dentro de una persona en el Antiguo Testamento. Muestra eso, tampoco entró en la presencia de Cristo Jesús. Bien. Fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió del cielo y vio al Espíritu Santo bajar como una paloma y posarse sobre él. Versículo 7. Una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido con él. Allí nos enseña la santa palabra de Dios
en esta cita bíblica se nos dice que fue la primera vez que se oyó decir que que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo, ya públicamente. Bien, ¿por qué insisto tanto en esta enseñanza del bautismo del Espíritu Santo, de agua y del Espíritu? Porque esta enseñanza nos la dejó nuestro Señor Jesucristo y está en la siguiente cita bíblica. Escrito está en Juan 3, versículo 1 al 5, y les voy a recordar ese tema que es muy conocido. Había entre los fariseos un dirigente judío llamado Nicodemo. Versículo 2: este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro y que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces, si Dios no estuviera contigo. Yo me imagino sin duda alguna que, no me queda la menor duda, que Nicodemo le pregunta a Jesús al escondido de noche, donde no lo vieran los de la iglesia de él, la de Sanedrín, que no lo vieran preguntándole a un carpintero, al hijo de María, al hijo de José el carpintero, preguntarle qué se necesita para entrar al cielo cuando se muera, porque él tenía un concepto muy distinto. Nicodemo, un religioso, tenía un concepto muy distinto de qué se necesitaba para entrar al reino de los cielos. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo aterriza y le dice en el versículo 3, escúchame esto: te aseguro que quien no nazca de nuevo, ahí empezamos, debemos de nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces el versículo de 4 me trae a la presente el presente recordatorio, y es que Nicodemo no tenía ni idea que era nacer de nuevo. Mire, y en el versículo 4 va a hacer referencia este texto bíblico a las personas que nacen de nuevo y tampoco tienen ni idea de los compromisos que tienen con la presencia de nuestro Santo Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. Nicodemo no tenía ni idea de eso, y hoy se le está entregando el plan de salvación, nacer de nuevo, a las personas, y no saben ni siquiera qué es. La diferencia es que en tiempo antiguo no tenía idea que era eso, y hoy que sabemos que debemos de nacer de nuevo, no sabe la humanidad en qué consiste nacer de nuevo. Por esto esa serie de conferencias que he titulado "Es necesario conocer la verdad", y esta es la verdad. Volvamos al texto bíblico. Versículo 4: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo a Jesús. ¿Acaso puede uno entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Oiga, este señor de verdad no tenía ni idea, y eso le pasa a muchos cristianos. Yo diría que cada 10 cristianos, 7 desconocen qué compromiso se adquiere con nacer de nuevo. El otro 3%, los otros 3 cristianos tendrán idea y no la tienen completa. Versículo 5: te aseguro, le dice nuestro Señor Jesucristo, es una seguridad de la santa palabra de Dios que nos da nuestro Señor Jesucristo, que quien no nazca de agua y de espíritu, aquí no dice quien no nazca de espíritu y de agua, y eso es lo que está haciendo en la iglesia. Se están haciendo primero de nuevo con el bautismo del Espíritu Santo, y uno legalmente, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, es quien no nazca de agua, primero bautizados en agua y después se encarga el Espíritu Santo. Versículo 5, lo repito: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, respondió Cristo Jesús. Veamos esta cita bíblica, lo que nos enseña algo tan importante. Escrito está en Hechos 1, versículo 3 al 5. Versículo 3: después de padecer la muerte, se presentó dándole muchas pruebas convincentes que estaba vivo. Habla de nuestro Señor Jesucristo cuando se les presenta a los 12 apóstoles y les da prueba de que Él está vivo.
Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Cristo nuestro Señor Jesús, es crucificado, muerto y sepultado, resucita el tercer día y se le aparece a los apóstoles. Y se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Versículo 4. Una vez mientras comía con ellos les ordenó. Una vez, ¿cuándo fue? En esos 40 días. Les hace la siguiente recomendación. Oiga, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Versículo 5 dice: nuestro Señor Jesucristo a sus seguidores, especialmente a sus apóstoles. Juan bautizó, dice nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene el bautismo del Espíritu, del agua y del Espíritu, y es en ese orden. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bien, esto del bautismo del Espíritu Santo, inicialmente, ¿quién lo dijo? Y cuando ocurrió por primera vez el bautismo del Espíritu Santo en el ser humano, que fue en la presencia de Cristo Jesús. Ahora, como congregación, ¿cuándo fue derramado el Espíritu Santo por primera vez en una congregación, en el ser humano? Derramado para que habite y llene y repose el Espíritu Santo en nosotros. Fue precisamente la venida del Espíritu Santo, tuvo lugar el día del Pentecostés, el 50º, o sea, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de la muerte, después de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 50 días después desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en la famosa fiesta del Pentecostés. Esta verdad la podemos hallar, escrito está en Hechos 2, 1 al 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Allí hablamos ya de la congregación, de la iglesia. Versículo 2: de repente vino del cielo un ruido como una violeta, ráfaga de viento, y llenó toda la casa, donde estaba reunido. Versículo 3: aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron sobre cada uno de ellos. Escrito está en Hechos 2:4, versículo 4. Miremos este versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí ya no llegó a posarse el Espíritu Santo sobre nadie, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces dése cuenta que cuando usted nace, óigame bien, cuando usted nace de nuevo, usted primero recibe a Cristo Jesús en su cuerpo, mente, alma y espíritu. Segundo, hace un pacto de sangre con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la presencia de nuestro Señor Jesucristo hace un pacto de sangre. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo punto. Tercero, es santificado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuarto, recibe el Espíritu de gracia, que es la salvación. Y ese es el cuarto. Y ahora lo que estamos viendo y terminando es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted es bautizado, cuando usted hace la declaración de fe, nace de nuevo. Esto es decir, cuando usted nace de nuevo, usted es lleno del Espíritu Santo. Vayámonos ahora a la conferencia número 5. Para terminar este bloque de conferencias es necesario conocer la verdad. Conferencia número 5, es necesario conocer la verdad. Fuimos marcados con el Espíritu Santo
con el Espíritu Santo prometido y les explicaré a qué se refiere el titular de esta conferencia. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.